La factura de la luz sigue subiendo. Hoy en el mercado mayorista se paga una media de 216 euros el megavatio hora. Por primera vez en la historia estamos por encima de los 200 euros. Hace un año se pagaba a 41,48 euros. La subida ha sido del 420%, es decir, se ha multiplicado por más de 5. Y ahora nos acercamos a un invierno que será frío y nos preocupa el precio del gas. La mitad del gas que consumimos en España procede de Argelia. El mayor flujo nos llega a través del gasoducto Magreb-Europa, que desde Argelia atraviesa Marruecos y cruza el estrecho de Gibraltar por conducción submarina para entrar en la península por Tarifa. La ruptura de relaciones de Marruecos con Argelia a través del conflicto del Sáhara ha llevado a Argel a no renovar el contrato de este gasoducto, con lo que cerrará el suministro por esta vía. Afortunadamente hay otro gasoducto, el Medgas, que llega a España por Almería desde el puerto argelino de Benissaf. Ayer, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viajó a Argelia para garantizar ese suministro. A finales de año, el gasoducto Medgas ampliará su caudal de 8 a 10 millardos de metro cúbico y se completará con buques de gas licuado. El ministro asegura que el consumo está garantizado. En materia energética, he recibido la garantía del suministro de gas de Argelia a España, así como el compromiso argelino de satisfacer la demanda española. Don Daniel Lacalle, ¿hemos de preocuparnos porque quizá un menor suministro de gas encarezca todavía más su precio? Hombre, debemos ser cautelosos desde luego, Cuando estabas comentando esa noticia sobre el gasoducto Medgas, me venía a la cabeza, cuando yo estaba en el sector energético, que la izquierda quería bloquear la construcción del Medgas. Imaginemos por un momento si hubiesen bloqueado ese proyecto, que era lo que hubiera pasado si se termina el suministro de gas a España. Pues probablemente que un precio del gas que ahora mismo, el gas natural licuado, para que se haga una idea las personas que nos están viendo, cotiza en los mercados internacionales al equivalente en términos energéticos de $198 el barril de petróleo equivalente, es decir, unos $34 por millón de BTU. Imaginemos por un momento si tuviésemos que cumplimentar todo el suministro de España en invierno con gas natural licuado. Recordemos que el gas natural licuado, que viene por barcos, es aproximadamente un 15% del mercado y pues multiplicaría, no por ese 400%, sino que se multiplicaría a niveles absolutamente devastadores y se llevaría por delante la economía de los sectores electrointensivos y de los sectores que más utilizan gas natural. Por lo tanto, ahora de momento, yo creo que el riesgo de suministro es bajo, es cierto. Si nosotros vemos la historia de suministro de gas a España por parte de Argelia, ni durante la guerra de Argelia, ni en conflictos muy importantes ha habido un problema de suministro, pero es verdad que la diferencia en este caso, como tú bien has dicho, es que el Medgas no tiene la misma capacidad que tenía el gasoducto del Magreb. Por lo tanto, se va a tener sí o sí que acudir a barcos, y la demanda de barcos de cara al invierno en una Europa que se ha puesto todavía más dependiente del precio del gas natural, con un mix energético muy volátil e intermitente liderado por las renovables, pues obviamente tensiones puede haber y muy importantes. De momento, riesgo de suministro no hay, pero no pensemos que lo que está pasando en el Reino Unido o lo que está pasando en China no puede pasar en España, porque tiene mucho que ver con esas dificultades para encontrar la suficiente cantidad de suministro en momentos de pico de demanda. ¿El precio de la luz? Con lo que se ha dicho, la bajada del precio de la luz no será ni de lejos la que se dice, la que prometió llegar a los niveles de 2018. Es imposible por una sencilla razón. La ministra Calviño lo ha mostrado en la entrevista que habéis puesto, en la que ha dicho... Lo dijo ayer aquí. Dijo aquí, ha subido fundamentalmente ¿por qué? Por el precio del CO2. El precio del CO2 es un impuesto encubierto. El gobierno de España va a recaudar más de 2.300 millones de euros, es decir, el doble que en el año anterior, por ese precio del CO2. ¿Y esto no lo bajan? Y eso no se toca. Eso no se toca. Es muy importante entender
lo has dicho tú perfectamente, que la tarifa es una cadena de impuestos en todos lados. Empiezas por la generación. En generación la nuclear tiene un 60% de impuestos, la hidráulica un 25%, la distribución tiene un 25% de impuestos, la comercialización tiene un 25% de impuestos, lo sumas, tienes el impuesto a la generación en completo, ¿de acuerdo? Y además tienes el impuesto del IVA. Es decir, entonces, ¿qué es lo que ocurre? A pesar de que se ha reducido el IVA al 10%, el gobierno va a recaudar mucho más, porque es el que más se beneficia de la subida del precio de la luz, porque el impuesto, por los impuestos son un porcentaje de lo que está subiendo, es el gobierno. Por lo tanto, por donde hay que atacar es por ahí. Hay que atacar por la parte de los costes energéticos, no energéticos, que están metidos en la factura, que lo están haciendo otros países de nuestro entorno. O sea, por ejemplo, ¿qué está en la factura que no sea coste energético? En la factura, alrededor del 30% de la factura son costes energéticos. De ese 30%, solamente otro 30%, es decir, el 9% de la factura es la hidráulica y la nuclear. Esto es donde nos están intentando poner constantemente el ojo. ¿Dónde está el 70% de la factura? El 70% de la factura son costes fijos regulados e impuestos. De esos costes fijos regulados tienes las subvenciones a las renovables, el déficit de tarifa, todo lo que tiene que ver con costes que se han ido pasando a la tarifa y que se pueden pasar perfectamente a los presupuestos generales del Estado, como se hace en otros países, para mitigar el impacto para los consumidores, porque todos los que nos están viendo ahora, cuando hablan de la luz, dicen no lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando sube el precio de la luz yo lo noto mucho, pero cuando baja no lo noto. ¿Por qué? Porque el 70% sube, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, para que el ciudadano lo entienda, es España es el único país de la Unión Europea que tiene la tarifa regulada por el gobierno, que está ligada 100% al mercado mayorista diario. Eso no tiene ningún sentido. Todos los países, Portugal en al lado nuestro, por ejemplo, nos está mostrando que se tiene que ligar la parte energética al mercado de futuros, por lo menos para mitigar las subidas. Entonces, con todos estos impuestos que has dicho, que parece que están en cada uno encadenados, de ellos, además, esto es importante. ¿Cuánto sería del recibo de la luz impuestos? Para que nos hagamos una idea, en el año 2021 el gobierno va a recaudar 11.000 millones mínimo de impuestos de la factura eléctrica. Eso significa que aproximadamente el 27 al 30% de la factura son impuestos. Para que nos hagamos una idea, en impuestos, el gobierno recauda de la factura más del doble del beneficio operativo de todo el sector eléctrico en España: comercialización, generación y distribución. Las expectativas de crecimiento para finales del año 2021 y para el año 2022 son claramente optimistas. Debemos ser extremadamente cautelosos porque hay varios factores que están ralentizando la recuperación de la economía global y sobre todo de la economía europea. Si miramos lo que está ocurriendo en China ya existen racionamientos en el suministro de servicios básicos por los grandes aumentos en la inflación y por las dificultades para acceder a más suministro y tener mayor inventario. Entonces debemos ser absolutamente cautelosos con lo que está ocurriendo en China, porque se está juntando la crisis del sector inmobiliario con los racionamientos y la escasez en los servicios básicos y la entrada constante del gobierno en la actividad de las empresas. Eso inevitablemente va a reducir el crecimiento y tiene impactos tanto en la economía doméstica como en la internacional. En el caso de la eurozona, la crisis energética que ha llevado a que los precios de la electricidad y del gas sean absolutamente récord es un factor muy importante de ralentización. La eurozona ya tenía un
proceso de recuperación más lento de lo que muchos estimaban. Las expectativas sobre un aumento agresivo del consumo no tenían ningún sentido considerando la realidad demográfica, laboral y económica de la eurozona. Por lo tanto, debemos ser cautelosos. Esta crisis energética con aumentos desbocados del precio del gas natural y del precio del CO2 añadido al riesgo de abastecimiento en algunos servicios básicos, no lo podemos considerar como irrelevante. Y en el caso particular de la eurozona, significa que los indicadores adelantados ya están en una contracción importante con respecto a los niveles estimados para final de año. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.